Muy bien, muy buenas tardes para todos y todas. Un gusto y una felicitación para tan magno congreso. Eh, el tema que les voy a socializar se llama violencia basada en género en mujeres migrantes en el asentamiento humano Talento, municipio de Cúcuta. Esa investigación terminada realizada por el doctor Luis Eduardo Trujillo Toscano y quien les habla, Marta Isabel Monsalve Gómez. Para dar inicio a la introducción, es un proyecto realizado, ya desarrollado, donde se abordaron las violencias de género que enfrentan las mujeres migrantes en el asentamiento humano del Talento. La presencia de una población y de muchas mujeres migrantes ha generado una comunidad diversa y en constante cambio. Sin embargo, se han identificado unas problemáticas que afectan de manera particular a las mujeres migrantes en este contexto. Es así que la violencia basada en género, a partir de lo que es el COMPES 3850, se intentó contribuir a la solución de esta problemática, que es la que está en este momento de alguna manera afectando a la población migrante. Nos centramos en la población migrante, independientemente en este asentamiento hay otras mujeres, otras familias colombianas desplazadas desde el 2009, pero debido al éxodo migratorio venezolano, es allí donde esas familias, mujeres, hombres y familias se han asentado acá en digamos, en este contexto. Entonces, la pregunta guía de esta investigación es: ¿qué característica y magnitud tiene la violencia basada en género que sufren las mujeres migrantes en este asentamiento? Para responder esta pregunta se definieron los siguientes propósitos: reconocer y examinar las diversas manifestaciones de violencia de género que enfrentan estas mujeres, ya sea la violencia psicológica, física, económica y cualquier tipo de violencia. Igualmente, cómo indagar sobre esos factores, cuáles son los factores que inciden en estos, ya sea el cultural, el social, el económico y el político. Las palabras claves que escogimos son violencia de género, mujeres migrantes, igualdad de género, inclusión social y el asentamiento humano. También nos hemos basado en algunos organismos para poder realizar el documento y la investigación, como es la OMS y la Organización de las Naciones Unidas. Igualmente, para que de alguna manera, a partir del concepto de la legislación, este término que surge a partir del año o de la década de los 70, es acuñado como violencia contra la mujer por organismos rectores, ya sea de salud o de las Naciones Unidas. En Colombia, la ley 1257 del 2008 emplea el término violencia contra la mujer, la cual define como cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por el condición o el hecho de ser mujer, así como las amenazas tales o de tales actos donde hay coacción o a la privación de la libertad arbitraria de la libertad. Esto está representado en el ámbito público y en el privado en el artículo 2 de esta ley. Los lineamientos de la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las mujeres en el año 2012 emplea el término violencia basada en género, esta violencia que ocurre contra las mujeres por el hecho de ser mujer, y se define como violencia basada en género. Entonces ya tenemos una política pública nacional de equidad de género. Igualmente, a partir de lo que es el contexto, me gustaría describirles el contexto. Estoy hablando desde Colombia, un departamento que se llama Norte de Santander, y en el norte de Santander hay un municipio al cual me refiero, el municipio de San José de Cúcuta, donde sabemos que hay zonas de frontera, y sobre todo la frontera colombo-venezolana. Como les explicaba al inicio, la multitud de familias que se vinieron a partir del 2015 debido a los procesos políticos y culturales e ideológicos, hace que muchas mujeres vengan a este contexto, dejando todo atrás en su país, y se asientan en como el mismo término dice, un asentamiento que ni siquiera se denomina barrio, porque
tiene o tiene elementos que no es como muy fácil de vivir, no tiene el agua potable, las estructuras de sus casas pues no son las adecuadas, y bueno, y sin fin, una cantidad de problemáticas sociales, grupos al margen de la ley y otros elementos que hacen que aún más sufran esas mujeres también esos tipos de violencia. Aquí dice que nació como un asentamiento informal, donde en el principio albergaron 50 familias colombianas desplazadas y hoy albergan a más de 1.800 familias, entre ellas las mujeres migrantes venezolanas. La llegada de personas migrantes ha dado lugar a una comunidad rica en diversidad y transformación continua, es muy importante. Sin embargo, se han detectado estos problemas. ¿Y cómo los detectamos? Porque la universidad tiene un consultorio jurídico y se realizan las brigadas en estos tipos de contexto, y es allí donde se recibe toda denuncia y todo este mecanismo donde ellas dejan el miedo para poder denunciar a su agresor o a su pareja o a la persona que causa ese tipo de violencia. Es allí donde surge la investigación para poder profundizar a partir de una investigación y buscar parte de esa solución. Aquí al final dice, la zona ha crecido rápidamente debido a la llegada de víctimas del conflicto armado, todavía siguen llegando, y la población migrante venezolana. La metodología de esta investigación, pues el enfoque que se aplica es el cualitativo, se aplicó, y sociojurídico, ya que estamos hablando del contexto de la ley, la norma, la jurisprudencia y la comunidad y las mujeres migrantes. Entonces se realiza una investigación cualitativa con un enfoque sociojurídico para la población de mujeres migrantes, donde se obtuvo información relevante sobre la prevalencia y tipos de violencia de género. Así las cosas, el derecho busca transformar los acontecimientos sociales, de ahí la incorporación a un método científico. Esto lo citamos con Arango Pajón en el 2013. Se aplicó el método documental y descriptivo, donde se recogieron una serie de documentos, testimonios, denuncias, para poder analizar e interpretar todo este proceso o esta problemática que sufren las mujeres migrantes. También se utilizó un tipo de cuestionario semiestructurado con el permiso de ellas, claro está, con el consentimiento informado, para que ellas independientemente se omita el nombre, pero nos cuenten las experiencias para poder de alguna manera en esta investigación colocar sus narrativas y serles visibles a este tipo de violencia. Los resultados de discusión, pues aquí ya vemos que a partir del proceso cualitativo y la codificación axial, podemos evidenciar las categorías y subcategorías, donde a partir de todo lo que es la problemática de violencia de género, podemos interpretarlo de esa manera. Sabemos que a partir de ahí también se generan las preguntas para el cuestionario cualitativo. Entonces, entre las categorías tenemos derechos humanos, la educación, instituciones jurídicas, la ley 257 de 2008, que es la política pública de violencia de género, violencia de género. Esas preguntas se relacionan, esas categorías, con una serie de preguntas que se realizaron. Igualmente se necesitaron de personas jurídicas o expertas en el contexto jurídico. Pasando a esa discusión, a esa interpretación de las preguntas, la población participante fueron 30 mujeres migrantes, y en el grupo focal se reunieron 5 expertos relacionados con el tema. Entre los resultados, pues tenemos que, primero, es sorprendente que aparece la pregunta: ¿conoces qué es la violencia de género? La pregunta que se le realiza a las participantes, y en la totalidad de las mujeres migrantes entrevistadas responden que no. Entonces, el desconocimiento de este término actúa como la primera y más densa barrera de acceso a la justicia. Una mujer que no conoce el concepto de violencia basada en género difícilmente activará la ruta de atención de la Ley 257 del 2008, ya que no se reconoce a sí misma como sujeto de especial protección constitucional en el país receptor. Allá no la tiene.
no la conocen. Ustedes saben todo el proceso de una mujer migrante a venir a otro país y saber qué elementos o qué contextos jurídicos la pueden apoyar. Esta categoría cualitativa define como vulnerabilidad por involución de derechos. Al salir de su país de origen, pierden sus redes de apoyo y al llegar a Colombia, la falta de pedagogía institucional las mantiene al margen de los mecanismos de protección del Estado. Notamos que independientemente de ellas, pues trabajan, las mujeres migrantes tienen todo tipo de trabajo, ¿cierto? También hay una violencia económica, ya que les pagan con lo que verdaderamente no está de alguna manera legalizado ante el Ministerio de Trabajo, también es un tipo de violencia. Sus esposos o sus parejas también las envían a trabajar y ellas son las que también responden o asumen algunas obligaciones en el hogar. Hay hechos lamentables que se han observado que hay varias trabajadoras sexuales que también son migrantes y que están con el consentimiento de su pareja. Otros casos son la violencia de alguna manera del manejo de sus celulares, están pendientes de qué dinero entra, qué dinero ellas reciben a partir de su trabajo, les revisan las conversaciones, todos estos elementos tecnológicos y esto hace que ellas se sientan desamparadas y que muchas de ellas a partir de otras preguntas, porque el cuestionario consistió en 30 preguntas, pero debido al tema del tiempo, pues les relato que hay una pregunta donde hablan de las redes de apoyo, si las conocen, muchas desconocen esas redes de apoyo. Igualmente muchas, después de venir de Venezuela, pierden a veces el contacto o perdían el contacto con sus familiares. Entonces, igualmente tenemos el manejo del marco jurídico que aprobó la ley en Colombia, la ley 1761 de 2015, la ley Rosa Elvira Celi. Esta ley de alguna manera se tipifica como ley, como delito, la violencia, pero esa violencia que puede llevar, primero esa violencia basada en género y que esa misma violencia se intensifique y la pueda llevar a un feminicidio. Entonces se están haciendo cursos pedagógicos a partir de la universidad con estas personas. Por eso habla de la categoría de educación, porque la universidad en su responsabilidad social y su extensión ha realizado pedagogía con varios grupos y con ellas estuvimos realizando esa orientación, ese acercamiento para que ellas conozcan sus rutas de atención. Se ha profundizado en este proceso para poder de alguna manera pues que ellas conozcan qué es lo que deben hacer en caso de que persista esta violencia. Las conclusiones, a partir de la respuesta a los objetivos generales, podemos concluir que la prevención es el único método para frenar la violencia basada en género en las mujeres migrantes. Antes de que se tenga un compromiso político implementar la ley 57 del 2008 que promueva la equidad de género y la equidad de mujeres, tratarlas de esa forma de discriminación a la que las mujeres se ven sometidas cotidianamente. La prevención es el único método para frenar la violencia incluso antes de que suceda. Se requiere un compromiso político de implementar leyes que promuevan lo homofóbico, la discriminación basada en el género y en la condición migratoria y respeto a las especificaciones de género que trae consigo la condición migratoria. Esto lo dice la CEPAL en su página 8 en lo relacionado al asunto de género. Entonces, la universidad es responsable, se hace responsable y ayuda a todo desde la pedagogía que podamos de alguna manera con las mujeres migrantes darle solución a esta problemática. Como referentes o teoría o bibliografía tenemos el boletín tenemos varios, pero solo se citan algunos. La violencia contra las mujeres migrantes de Colombia, una frontera por superar. Esta publicación se realiza en el marco del proyecto Las mujeres migrantes y la violencia de géneros y las mujeres migrantes y la violencia de género, aportes para la reflexión de la intervención. Bueno, muchas gracias. No sé, pues, si tengo el tiempo ya se me cumplió el tiempo. Muchas gracias para todos y todas.